Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. En este primer programa daremos inicio con las labores realizadas en el Foro Informativo para visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, evento que fue impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE. En esta primera entrega, el moderador Erasmo Pinilla, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Panamá, anunció a los participantes en esta mesa que contó con la participación del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, del Instituto Nacional Electoral, y Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE. En esta primera entrega, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, refrendó el compromiso y la obligación de la Fiscalía, quien juega un papel fundamental como parte del modelo de procuración de justicia penal electoral para la prevención, investigación y persecución de los delitos electorales. Con estas opiniones, comenzamos. Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a nuestro país y bienvenida su presencia para observar algunas de las actividades del proceso electoral 2015. México vive una democracia que se perfecciona día a día con el concurso de los partidos políticos, las instituciones electorales y la sociedad mexicana. Llegan ustedes en momentos muy importantes de la vida de México, la disputa democrática por el poder político. En México tenemos un acuerdo fundamental, elecciones democráticas en el marco de la ley y con respeto a las instituciones que organizan la elección e imparten justicia electoral. Este acuerdo fundamental no excluye la diferencia en lo esencial. Se puede aspirar a un régimen distinto siempre y cuando se respete un compromiso básico, solo emplear los medios legales permitidos. Para ello, recurrimos a las elecciones y que sea la voluntad del pueblo la que se exprese pacíficamente en las urnas. Confiamos en la fuerza de la política que obliga a tener valor para contraer compromisos y valor para cumplirlos. La política está hecha de compromisos, dado que es una actividad entre hombres y en la naturaleza del hombre, esta casi siempre se define por pensar de distinta manera. En México hacemos y queremos hacer política democrática, porque la política sirve para cambiar, para transformar, para hacer y deshacer en el marco de la ley. Para estas elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, hemos preparado un foro informativo para nuestra comunidad internacional. Este foro tendrá una duración de 2 días y medio. En él tendremos 12 mesas, 10 de ellas versarán sobre distintos temas de la administración y la justicia electoral. Se hablará de los temas más relevantes de nuestro proceso electoral, pero lo haremos en clave comparada. Se expondrá el caso de México, pero acudiremos a la experiencia internacional para vernos en el espejo de los otros. Estos trabajos se desarrollarán el día de hoy y el día de mañana. Para el sábado tendremos 2 mesas de naturaleza distinta. Llevaremos a cabo un panel con los presidentes de los partidos políticos para que nos expongan su posición ante el actual proceso electoral
y la instrumentación de la reforma electoral en turno. La última mesa será una mesa de análisis político sobre el actual proceso y también se hará en clave comparada con América Latina. Muy distinguida audiencia, a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y del Instituto Nacional Electoral, agradecemos la presencia de organismos internacionales, instituciones educativas, fundaciones internacionales, cuerpo diplomático acreditado en México, expertos electorales nacionales e internacionales, autoridades electorales de América Latina, África, Asia y Europa. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia y asistir a este foro informativo que con modestia desea contribuir a un mejor conocimiento de la política, de las elecciones y de la democracia en México. Ahora voy a dar la palabra al magistrado Erasmo Pinilla, quien es presidente del Tribunal Electoral de Panamá y que nos hará el favor de moderar esta sesión de apertura. Magistrado Pinilla, por favor. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Distinguidos presidentes y rectores de los órganos electorales de la República Mexicana, distinguidos invitados especiales a este concierto electoral que vamos a presenciar el próximo domingo, en especial a la misión de observación de la Organización de Estados Americanos que preside la expresidenta de Costa Rica, la doctora Laura Chinchilla, a la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales que coordina el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y que preside don Patricio Santamaría, y con la conducción del secretario ejecutivo de CAPEL, el doctor Salvador Romero. Perdona, Salvador, tanto frecuentarte y me viene un lapsus. Al igual que a don José Thompson, que es el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quienes formamos un gran contexto del pensamiento electoral latinoamericano, que nos reunimos con mucha frecuencia en debates de intercambio de opinión y de intercambio de experiencias que ha venido enriqueciendo la democracia electoral en el continente americano. En el día de hoy tenemos el privilegio de haber sido seleccionados para moderar este alto debate, en donde vamos a tener la participación, repito, de las más altas autoridades mexicanas, el doctor Santiago Nieto, que es el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en la República Mexicana, al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, de reciente creación, pero que es el heredero del grandioso organismo que se llamó Instituto Federal Electoral de la República Mexicana, y del ministro consejero Constancio Carrasco, que es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que todos son de amplia trayectoria y muy conocidos por la audiencia. Adicionalmente, tenemos todos y cada uno de nosotros un folleto en donde está una breve descripción de la currícula de cada uno de ellos, por lo que no vamos a abundar en esos aspectos. Le pedimos a la audiencia que, siguiendo el debate que se generará con posterioridad a cortas intervenciones de cada uno de ellos, formulen sus preguntas por escritos para poderlas poner en orden y en contexto y poder al final tener un intercambio enriquecedor para todos. El proceso electoral de América Latina, en términos generales, es un proceso que ha evolucionado positivamente en las últimas décadas, al punto de que no se cuestiona en casi ningún país del continente americano la eficacia y la eficiencia
de la ejecución de los procesos electorales. Otra cosa es el actuar y de los actores electorales y de las autoridades que resultan electas, pero el proceso electoral en sí, lo que llamaba don Valentín Paniagua la democracia procesal, es un procedimiento establecido, vuelvo y repito, gracias al intercambio rico de experiencias, un procedimiento bastante aceptable que da garantía a la ciudadanía de que sus votos serán recibidos y que serán contados con escrupulosa honestidad. En el día de hoy estamos en Ciudad de México frente a un contexto diferente. Tenemos una elección que se va a celebrar en un contexto, repito, de cambios muy profundos, sustanciales en el sistema electoral que han sido recientemente adoptados y que, por supuesto, están exigiendo el máximo de eficacia de los organismos electorales mexicanos para poder continuar brindándole a este hermoso país el fortalecimiento democrático que ha venido ganando desde la década del 70. Quiero concluir exhortando a todos los participantes en este foro a que contribuyamos con nuestros aportes a darle a la democracia electoral mexicana la fortaleza y la esperanza que todo un pueblo ha depositado en ellos. Creo que, sin más preámbulos, podemos pasarle la palabra al doctor Santiago Nieto, que es el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en México, uno de los pocos países en el continente americano, aparte de Panamá, que tienen una fiscalía especializada para la persecución de los delitos electorales y que es un instrumento que no entiendo mucho por qué no se ha multiplicado más, puesto que la experiencia de que los delitos electorales los atienda la justicia penal ordinaria nos lleva a la conclusión de que no le dan suficiente importancia a los delitos electorales y casi siempre, frente a la poca prioridad que les brindan las autoridades, los delitos electorales quedan en la impunidad. México tiene un gran avance en la materia y vamos a escuchar al doctor Nieto en una breve intervención sobre el contexto de su institución frente a este proceso electoral. Muchas gracias, señor magistrado Erasmo Pinilla. Es un honor tenerlo en el país y bueno, nos sentimos muy honrados de la presencia de todos y de cada uno de ustedes. Pues bienvenidas, bienvenidos a los visitantes extranjeros que nos hacen el favor de verificar y observar el proceso electoral mexicano de este año 2015. Me siento también muy complacido de compartir este espacio con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y por supuesto con el magistrado Constancio Carrasco, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidas todos. En efecto, el magistrado Erasmo Pinilla planteaba un argumento muy relevante que tiene que ver con la temática de los delitos electorales. Dentro del concierto mexicano existe un triple modelo de organización electoral. Por un lado, la función administrativa electoral que desarrolla el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de las entidades federativas. Por otro lado, el modelo jurisdiccional que desarrolla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de cada entidad. Y finalmente, el modelo de procuración de justicia penal electoral, en donde la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República y las Fiscalías Electorales locales convergen, colaboran, se coordinan sus actividades para la prevención, la investigación y la persecución de los delitos electorales. Habría que decir primero que el derecho penal es la extrema ratio del Estado y por tanto se trata de un espacio por donde no quisiéramos caminar. La cotidianidad de lo electoral pasa por el Instituto Nacional Electoral y por la Administración de Justicia. Los casos de excepción pasan por el espacio de la protección de los derechos político-electorales en los órganos de naturaleza jurisdiccional y solamente los casos de extrema excepción, en donde existe violación
a las conductas reprochadas por el marco penal electoral son los que llegan al conocimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Esto es producto de la propia transición y transformación democrática de México. La Fiscalía es el órgano de menor crecimiento de los 3 órganos electorales a nivel federal. Sin embargo, es una institución que tiene ya más de 2 décadas de vigencia. En estas 2 décadas de vigencia ha conocido de más de 20,000 denuncias que han sido presentadas en relación con los diversos tópicos de los delitos electorales. También hay que decirlo, este proceso electoral del año 2014-2015 ha sido el más complejo cuantitativa y cualitativamente respecto al tipo de denuncias que son presentadas por los partidos políticos, los candidatos y los ciudadanos para combatir conductas que son contrarias al marco penal electoral de la República. Esto es producto de varios elementos. El primer elemento fue la reforma del año 2014, del 10 de febrero del año 2014, que estableció una transformación del sistema de justicia penal electoral en nuestro país. México vivió primero en la reforma constitucional y después con la expedición de la Ley General en materia de delitos electorales, una transformación de un sistema que databa de 1994 y que salvo una reforma en 1996 había permanecido prácticamente intocado a pesar de las sucesivas e importantes reformas que habían fortalecido el sistema electoral mexicano a lo largo de las décadas. Hay 3 elementos que me parece importante destacar en esta reforma constitucional y en materia penal electoral. El primero es que la FEPADE se convierte por primera vez en un órgano de relevancia constitucional. Es un órgano dependiente de la Procuraduría General de la República, pero que por primera vez se establece de manera expresa en el artículo 102 de la Constitución, junto con la Fiscalía Anticorrupción, que dependerá también de la Procuraduría General de la República. Esto implica que hay un reconocimiento de la clase política mexicana respecto a la necesidad de fortalecer el diseño constitucional de la Fiscalía para incorporarlo en el texto constitucional de manera inmediata, con un nivel de dirección en los asuntos de su competencia. El segundo elemento importante es la transformación del sistema de los tipos penales. Básicamente el modelo de 1994 al año 2014 estaba vinculado con las irregularidades cometidas el día de la jornada electoral, básicamente relacionadas con la votación recibida en las casillas. Paralelamente, había un sistema muy importante de protección del Registro Federal de Electores y se sancionaba y se perseguía a aquellas personas que alteraban el Registro Federal de Electores presentando datos falsos. Hay que decirlo también, en ese contexto, en un contexto de un padrón electoral de más de 80 millones de personas, en donde 83 millones de ciudadanos aparecen en los listados nominales de electores, los casos eran mínimos. Los casos representan no más allá, en este momento para la Fiscalía, de 3,000 asuntos relacionados con el Registro Federal de Electores, algunos asuntos de ellos provenientes inclusive del año 2009. Ello significa que el Registro Federal de Electores es uno de los elementos más importantes del sistema y la Fiscalía trata entre sus asuntos competenciales la atención de los delitos que se cometen contra el Registro Federal de Electores, pero reitero, se trata de asuntos mínimos en relación con el comparativo nacional. En ese modelo, la reforma constitucional en materia penal electoral y la reforma legislativa estableció un sistema penal garantista en el ámbito penal electoral, con nuevos tipos penales revitalizados, actualizados de conformidad con las nuevas realidades y reglas del proceso electoral mexicano, sin embargo considerando como no graves las conductas delictivas, salvo en 2 supuestos en donde podría no alcanzarse la libertad caucional. El primero de ellos, los delitos cometidos por servidores públicos; el segundo de ellos, los temas relacionados con el financiamiento ilegítimo, ilegal de las campañas electorales. El modelo del derecho penal electoral, a partir de la expedición de la nueva Ley General en materia de delitos electorales, manda, me parece, un mensaje muy claro al elevar las penas con las que son sancionados los delitos electorales respecto a la visión de la clase política mexicana, de todos los partidos políticos, para sancionar de una forma mucho más rígida la delincuencia electoral. Esto tiene que ver con algo muy relevante. Si bien
sabemos que subir las penas no inhibe la comisión de conductas delictivas. También sabemos que es un mensaje muy claro de la ciudadanía respecto a los puntos de importancia del Poder Legislativo y del Poder Revisor de la Constitución, de qué conductas deben ser reprochadas en el ámbito de lo penal electoral. Insisto en que el derecho penal es la extrema ratio del Estado y por tanto solamente aquellas conductas verdaderamente graves son las que tienen que ser sancionadas en el ámbito de lo penal electoral. Un tercer elemento es importante respecto a la reforma constitucional del año 2014 y respecto a una reforma en materia penal electoral anterior en el año 2008. El modelo que vamos a vivir en este proceso electoral del año 2015 es complejo también porque van a coexistir por primera vez en la historia dos sistemas penales diferenciados para la atención de este tipo de conductas delictivas. Por un lado, en 28 entidades de la República, los ministerios públicos de la Federación van a tener que litigar ante los juzgadores federales mexicanos con el sistema penal tradicional. Esto significa un sistema penal inquisitivo en donde los ministerios públicos tienen que integrar la averiguación previa o el acta circunstanciada, a elevarla a la categoría de averiguación previa y en su caso consignar ante los jueces. El modelo en toda la República Mexicana. El modelo, por otro lado, en 4 entidades federativas, en Yucatán, en Durango, en Zacatecas y para el caso específico de Puebla, vamos a tener que litigar a través del sistema penal acusatorio, lo cual implica una transformación en la forma de concebir el proceso penal y una forma diferente de litigar ante los jueces para efecto de lograr las sentencias condenatorias en este ámbito de la justicia penal electoral. Implicará entonces en 4 estados tener el sistema penal acusatorio y en 28 tener un sistema penal tradicional o inquisitivo, lo que va a llevarnos a la necesidad de establecer diseños de argumentación jurídica diferenciados para litigar los asuntos. También hay que decirlo, la materia penal electoral es una materia que se rige a través de los principios constitucionales y que por tanto la resolución de los asuntos no empata con el proceso electoral. A diferencia de lo que sucede con la justicia electoral, donde no existe posibilidad de rezago y donde se resuelven todos los asuntos antes de la instalación de los órganos constitucionalmente electos, en la materia penal electoral, por la protección de los derechos del debido proceso, la presunción de inocencia y por supuesto por este modelo garantista del sistema penal, tanto inquisitivo como acusatorio, que se ha ido puliendo a través de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es preciso señalar que cuando pase el proceso electoral seguiremos conociendo de los asuntos vinculados con los delitos electorales. El proceso electoral es sumamente complejo, es un proceso electoral inédito para el ámbito de lo penal electoral por la cantidad de denuncias que han sido presentadas y que se han llevado a cabo ante las instancias de la Fiscalía Especializada. En este momento, del mes de octubre a la fecha que inició el proceso electoral federal, tenemos 1,207 averiguaciones previas iniciadas relacionadas con el proceso electoral y tenemos 489 actas circunstanciadas que pueden ser elevadas a la categoría de averiguación previa y que nos podría dar como resultado tener más de 1,700 averiguaciones relacionadas con el proceso electoral federal sin haber llegado siquiera a la jornada electoral. Por ello, se han desarrollado una actividad muy importante de colaboración y de coordinación. En la parte de prevención del delito se ha capacitado a servidores públicos de la Federación, de los estados y de los municipios, haciéndoles saber cuáles son los tipos penales que recoge la nueva legislación a fin de que se evite por desconocimiento la comisión de conductas ilícitas. Por otro lado, y con el apoyo y la colaboración estrecha con el Instituto Nacional Electoral, agradezco a su presidente el apoyo brindado a la Fiscalía, a las consejeras y a los consejeros presentes y al Consejo General en su conjunto, el apoyo para poder prevenir los delitos a través de la posibilidad de que en cada mesa directiva de casilla se entregue una guía a los ciudadanos para efecto de que puedan conocer dónde denunciar las conductas delictivas y cuáles son las conductas delictivas que son reprochadas por el modelo del derecho penal electoral en el país. Aparte de este modelo de prevención del delito, se ha desarrollado un modelo de coordinación estrecha con el Instituto Nacional Electoral para efecto de investigar y perseguir aquellas conductas que son contrarias a nuestro marco normativo.
Y en ese sentido se está desarrollando a partir del día de hoy un despliegue ministerial en todas las entidades federativas de la República, en donde agentes del Ministerio Público Federal especializados en células de actuación con peritos, con Policía Federal Ministerial y con agentes de las delegaciones pueden conocer, en caso de que cualquier ciudadano, cualquier partido político, incluso la autoridad electoral denuncie la comisión de un ilícito, pueda tener conocimiento de forma cercana a la ciudadanía en cada una de las entidades federativas para efecto de iniciar las averiguaciones previas o las carpetas de investigación correspondientes. Esto significa que por primera vez la Fiscalía desarrollará un despliegue no solamente en las delegaciones y subdelegaciones de la PGR, sino también en los ámbitos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos electorales locales que así nos han aceptado la colaboración de la Fiscalía para efecto de contar con espacios en donde se puedan denunciar las conductas delictivas. También debemos decirlo, en un espacio con las dimensiones de la geografía mexicana, en un espacio con la pluralidad política y el mosaico social que tenemos en México, los delitos electorales son una parte mínima del acontecer institucional, pero es una parte que tiene que ser atendida y es una parte que tiene que ser, en su caso, perseguida y sancionada por parte de las autoridades correspondientes. El despliegue ministerial quiere tener ese enfoque, acercar la justicia, el sistema de procuración de justicia penal electoral a los ciudadanos y, por otro lado, establecer un modelo de flujo de información a efecto de tomar decisiones en caso de que así sea necesario. La materia penal electoral es, insisto, la parte más dura del derecho. Se trata de la extrema ratio del derecho en su conjunto y por tanto la idea es solamente actualizarlo en aquellos espacios en donde tengamos la necesidad de intervenir para efecto de blindar de mejor forma a la ciudadanía. La FEPADE espera eso, tener contacto con ustedes, poderles enseñar las características del despliegue ministerial, enseñarles cuál es la actividad de nuestros agentes del Ministerio Público para desarrollar las investigaciones, siempre atendiendo al principio de transparencia y rendición de cuentas, siempre atendiendo a la protección irrestricta de los derechos humanos, que han sido ejes temáticos que ha planteado la Procuradora General de la República para la actual administración de la Fiscalía y de la Procuraduría. Solo me resta decirles que estamos a sus órdenes, que si ustedes gustan poder acudir a las instalaciones de la Fiscalía, se encuentra abierta para que puedan ver las características del despliegue ministerial y que se pueda ver cuál es el procesamiento de los expedientes relacionados con esta dinámica de los delitos electorales en el país. Pues bienvenidas, bienvenidos. Creemos que pese a cualquier complejidad, pese a las características de cualquier proceso electoral, la institucionalidad electoral mexicana se encuentra lista para los procesos electorales y se encuentra lista para darle los mejores resultados a la ciudadanía mexicana. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.